Bienvenidos a Between Minds. Hoy entramos en el punto crítico. Es el lugar donde el tiempo se detiene y una decisión de milisegundos separa el éxito del desastre absoluto. Bienvenidos a la neurociencia de la supervivencia en este episodio 14. Hola a todos. Y bueno, lo verdaderamente fascinante aquí es que para este episodio 14 hemos querido diseccionar algo que va mucho más allá de un simple reflejo. Claro, no estamos hablando de apartar la mano de una sartén caliente. Exacto. No es un acto reflejo básico. Si observamos cómo el cerebro realmente opera bajo fuego real, en un estado de entropía máxima, no vemos pánico. Vemos una sinfonía electroquímica brutal. Una sinfonía donde el cerebro prácticamente hackea su propia arquitectura, ¿verdad? Literalmente. Desconecta las rutas lentas, silencia áreas enteras de la conciencia y optimiza cada recurso metabólico. Todo para procesar la realidad en nanosegundos y, en definitiva, sobrevivir. Es como llevar la máquina humana mucho más allá de sus especificaciones de fábrica. Así que, para desgranar esto paso a paso, propongo que empecemos por la velocidad del pensamiento. Me parece el punto de partida perfecto. Porque, a ver, en mi día a día, si voy conduciendo y un coche se salta un ceda al paso, mi cerebro se congela una fracción de segundo antes de pisar el freno. Es la latencia normal, el susto inicial. Eso es. Pero claro, en nuestra investigación nos topamos con el caso del capitán Miller. Y esto es de película. Va a los mandos de un F-35 a Mach 1.6. De repente suena el pitido del Lockon en cabina. Un misil S-400 se le acerca a 4 veces la velocidad del sonido. Una situación de muerte inminente. Totalmente. Mete la aeronave en un frido que le clava 9,5 Gs, aplastando sus vértebras contra el asiento mientras despliega las bengalas de magnesio. Yo, sinceramente, colapsaría de terror en ese primer milisegundo. ¿Cómo es que él no lo hace? Porque en su entrenamiento han forzado su biología para operar en lo que en aviación militar llaman el bucle OODA. OODA. Observar, orientar, decidir, actuar. Ese mismo. Pero la neurobiología detrás del OODA Loop es lo que realmente nos interesa. Lo que Miller logra en esa cabina no es pensar rápido. Es la destrucción física de la latencia sináptica. Espera, frena un momento. Destrucción de la latencia. ¿Me estás diciendo que su cerebro cambia el cableado sobre la marcha? Físicamente sí. A ver, en el cerebro de un civil, la imagen visual de la amenaza iría del tálamo a la corteza visual. Eso lleva cientos de milisegundos. Sería hombre muerto. Exacto. Demasiado lento. Así que el cerebro de Miller cortocircuita esta ruta tradicional. Los datos viajan por una ruta alternativa llamada la vía ventral proyectiva. Saltándose la consciencia por completo. Completamente. La información visual va directa a los ganglios basales, que es la estructura donde residen los hábitos motores ultrarrápidos. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Es como si, bajo presión, el cerebro de Miller desconectara el módem telefónico y pasara toda la información directamente por fibra óptica neuronal. Esa analogía es perfecta, pero es que la fibra óptica aquí es literal. Se llama mielinización. Claro, la mielina, la capa protectora. Eso es. Es una vaina de grasa que aísla las neuronas. Gracias al entrenamiento extremo de Miller, la mielina en esas redes tácticas es tan densa que los impulsos eléctricos no se disipan. Viajan a 120 metros por segundo. ¡Wow! ¿120 metros por segundo? Es el límite biológico humano absoluto. No se puede procesar más rápido. Es alucinante. Pero claro, aquí la velocidad te salva la vida porque estás en un caza. ¿Qué pasa cuando el punto crítico exige exactamente lo contrario? ¿Te refieres a la inmovilidad? Exacto. Quietud absoluta. Algo que analizamos profundamente en esta investigación es el caso de la doctora Elena Vance. Madre mía. ¿Qué caso? Cirugía a corazón abierto en un paciente infantil. De repente, hay un apagón general en el hospital. Los monitores se apagan, hay un silencio aterrador, sudor frío. Un escenario de pesadilla quirúrgica. Sí. Y aún así, en esa oscuridad, ella aplica una respiración táctica y coloca a ciegas una pinza Satinsky en la aorta del niño. Si tuviera esa velocidad de 120 metros por segundo que decías, no tendría un tic o un temblor por el pánico. Debería tenerlo, ese es el famoso secuestro de la amígdala. La amígdala, en ese apagón, inunda el cerebro de Vance con noradrenalina para forzar la reacción de lucha o huida. Que te hace temblar como una hoja, claro. Exacto. Pero Vance ejecuta una obra maestra de regulación top-down, de arriba hacia abajo. Su córtex prefrontal ventromedial dispara señales inhibitorias masivas.
Neurotransmisores GABA, si recuerdo bien los datos de nuestro análisis. Muy bien, exacto. El GABA viaja a la amígdala y funciona como un extintor sobre un incendio forestal. Y al hacer esa respiración táctica, ella estimuló el nervio vago. Que es básicamente la autopista parasimpática del cuerpo. Le corta la electricidad al miedo. Totalmente. Desploma los niveles de noradrenalina y recupera el pulso fino. Y aquí es donde esto se pone realmente interesante. Porque una vez que silencias ese ruido límbico, el cerebro empieza a captar cosas casi invisibles. La heurística del thin slicing. Oh, el caso del sargento Harris en Bagdad. Ese caso me dejó sin palabras. Sargento Harris, equipo EOD de desactivación de explosivos, ruido ensordecedor en la calle, caos total, y detiene a toda la patrulla por una lata de refresco tirada en el suelo. Que parecía basura normal para cualquier otro. Exacto. Pero él ve una anomalía imperceptible en el polvo sobre la lata. Había un hilo de cobre diminuto conectado. Si el polvo no encajaba con el viento de la calle, es que alguien la había colocado hace 10 minutos. Mucha gente diría que Harris tiene un sexto sentido. Claro, el instinto policial. Pero sabemos que la intuición no es magia, es ciencia de datos biológica pura. Exactamente. No hay misticismo. Se trata de memoria de reconocimiento transparente y de inferencia bayesiana operando en su corteza parietal posterior. Vale, espera. Inferencia bayesiana. Eso suena a cálculo estadístico de ordenadores. Y lo es. A nivel neurológico, el cerebro de Harris ha acumulado miles de patrones visuales durante años. Calcula probabilidades en milisegundos cruzando datos de viento, luz y polvo. O sea, no vio la bomba, calculó una imposibilidad estadística en su entorno. Lo has clavado. Y cuando el cálculo falla, el núcleo accumbens dispara una alarma química. Esa es la sensación de algo va mal en el estómago. Es matemática pura, traducida a un pinchazo visceral. Es sobrecogedor. Pero claro, Harris y Vance se enfrentaban a una sola amenaza, una bomba, un apagón. ¿Qué ocurre cuando el caos es múltiple? Ah, ¿la gestión del ancho de banda? Exacto. Pensemos en nuestro caso del controlador aéreo David. Radar de Heathrow, la peor tormenta de la década, tiene 45 aviones en pantalla, llamadas de emergencia médicas, rayos impactando. Un nivel de saturación que destruiría a cualquiera. Yo no puedo ni recordar una matrícula si me hablan a la vez. ¿Cómo es que David no se bloquea operando con esa frialdad matemática? Porque esquiva lo que llamamos el cuello de botella del procesamiento central. La memoria de trabajo colapsa con más de 7 variables. Para no saturarse, David exprime su corteza prefrontal dorsolateral usando la técnica del chunking. Chunking, agrupar información en bloques, ¿verdad? Eso es. En vez de ver altitud, velocidad y combustible como 3 datos distintos, su cerebro los funde en un solo bloque semántico. Avión en descenso crítico. Ya entiendo. Así no gestiona 135 variables independientes. Exacto. Gestiona solo 45 conceptos unificados. Este simple truco neurológico ahorra enormes cantidades de glucosa metabólica cerebral, evita el apagón. Fijaos en el poder de entender nuestra propia biología. Es que te cambia la perspectiva. Y, la verdad, haciendo una pausa orgánica en todo esto, quiero tomarme un segundo para algo importante. Dime. Fijaos, la élite intelectual que conforma la comunidad de Between Minds tiene una evolución que es increíble. El nivel de los debates que generáis a raíz de estos episodios es espectacular. Es un privilegio sin duda, y de hecho, si este análisis os está haciendo replantear vuestra capacidad bajo presión, dadle a like ahora mismo. Y si queréis dominar las estrategias que otros ni siquiera conocen, suscribíos y activad la campanita. En momentos de crisis, la información es la única moneda que importa. Sigamos. Sigamos, sí. Porque ahora toca hablar de la inoculación del estrés y la memoria muscular. Lo que pasa cuando el cuerpo se blinda contra el impacto. El caso del operador táctico Jack es el ejemplo perfecto aquí. Sin duda. Jack es inserción rápida desde un Black Hawk. Olor denso a combustible JP8. Toca el suelo y le estalla una granada flashbang a 2 palmos, 170 decibelios. Suficiente para reventarte los tímpanos y dejarte catatónico. Y sin embargo, en lugar de aturdirse, el pulso de Jack se clava en 110 pulsaciones por minuto. Para él, esa explosión es como la campana de inicio de un combate. Ni se inmuta. Lo que ha logrado Jack es pura potenciación a largo plazo, o LTP, por sus siglas en inglés. El instinto de hacernos un ovillo ante una explosión nace en el tronco del encéfalo. Es nuestro cerebro más reptiliano, ¿no? Exacto. Pero mediante la exposición repetida gradual en sus entrenamientos, Jack ha reprogramado físicamente sus sinapsis.
Ha creado un puente neuronal para saltarse ese reflejo básico. Literalmente. La señal de peligro puentea el tronco del encéfalo. Sus conexiones están tan fuertemente mielinizadas que su cerebro reinterpreta el caos externo extremo como su zona de confort operativa. ¡Qué barbaridad! Y esto enlaza con el piloto Marc de Fórmula 1. Spa-Francorchamps, bajo lluvia extrema. Sí. Va a 315 km por hora y sufre aquaplaning. Tiene 0,15 segundos para reaccionar y sus manos y pies ejecutan el contravolante sin ningún tipo de pensamiento consciente. Ahí entran en juego los engramas motores. Todo ocurre en el cerebelo, que procesa correcciones de errores 500 veces por segundo. ¿500 veces por segundo? Así es. Compara la intención del piloto con la fricción real del asfalto. Al hacerlo, anula completamente el retraso que supondría usar la corteza motora primaria consciente. Claro, pensar, tengo que girar a la derecha, es un lujo metabólico que le costaría la vida. Exactamente. Pero esto plantea una pregunta crucial. Si la deliberación consciente se apaga por completo, ¿acaso los grandes estrategas se convierten en robots biológicos en el punto crítico, operando puramente a nivel de hardware neuronal? Es una forma fascinante de verlo. Sí, actúan como robots biológicos, pero son robots que han programado ellos mismos con una precisión clínica a lo largo de los años. Vale, entiendo. Hemos dominado el milisegundo presente. Pero, ¿y la predicción? ¿Qué me dices de la conciencia situacional? El lenguaje de la supervivencia. Lo del jefe de bomberos Torres parece precognición. Hay un incendio químico masivo, sus hombres están dentro, el humo gris amarillento sale a presión y de repente el humo se invierte y el edificio parece tomar aire. El preludio del desastre. Torres da la orden de evacuar y 10 segundos después de que salga el último hombre, hay un flashover térmico de 1000 grados. ¿Lo vio venir antes de que ocurriera? Lo que experimentó Torres se clasifica como conciencia situacional o SA de nivel 3. Su corteza prefrontal dorsolateral generó una simulación predictiva. ¿Una simulación que corría más rápido que el tiempo real? Exacto. Captó una microseñal, la inversión del humo, y su cerebro proyectó el colapso termodinámico antes de que la física lo ejecutara en la realidad. Pero claro, predecir el futuro no sirve de nada si no logras comunicarlo a tu equipo. Y el lenguaje bajo presión extrema es fascinante. Hablemos de Sully Sullenberger. El vuelo 1549. El milagro en el Hudson. Eso es. Analizando las transcripciones de cabina cuando caen sin motores sobre Nueva York, no hay gritos, ni siquiera hay frases completas. Es todo lenguaje binario. Flaps, 2, apunta al río. Es austeridad verbal absoluta. ¿Por qué esta falta de vocabulario salvavidas? Porque bajo una avalancha letal de cortisol, los centros del lenguaje del cerebro colapsan. Específicamente el área de Broca para la producción y el área de Wernicke para la comprensión. Simplemente se apagan. Sí, pierdes la capacidad de procesar frases subordinadas o sintaxis compleja. Por eso dependen de los protocolos estandarizados, del CRM en aviación. Sirven de andamio externo para el cerebro. Me encanta esa idea del andamio. De hecho, tengo una metáfora para esto. Es como si en medio de un incendio, las escaleras principales del cerebro, tus centros del lenguaje, colapsaran. Y los protocolos estandarizados de las checklists son la escalera de incendios exterior de hierro que te permite evacuar la información sin quemarte en el pánico. Es una imagen perfecta. Y al usar esa escalera exterior, Sully reservó una cantidad masiva de energía para calcular visualmente el planeo de un avión de toneladas hacia un río. Llegamos a un punto de la investigación que roza lo espiritual, pero desde la pura biología, la trascendencia biológica. El famoso estado de flow. El caso de Alex Honnold. Escalada libre en el Capitán. 800 metros de pared vertical de granito, sin cuerdas. Un resbalón minúsculo y mueres. Y él cuenta que allí arriba, sin miedo, el tiempo se detiene y el yo simplemente desaparece. Lo que ocurre neurológicamente es una hipofrontalidad transitoria, hipo de reducción. La corteza prefrontal, esa voz interior que duda, que juzga, que tiene ego, se silencia por completo. Se apaga el pepito grillo, vaya, totalmente, y esto desencadena una cascada neuroquímica masiva, dopamina, noradrenalina, endorfinas que bloquean el dolor físico, anandamida y serotonina. Un cóctel químico potentísimo. Y al mismo tiempo se apaga la red neuronal por defecto. En ese punto, Honnold ya no hace escalada. Él es la roca y el movimiento. Es brutal. Pero claro, salir de ese estado alterado y aprender de lo vivido nos lleva al último punto, el debriefing.
Analizamos aquel equipo de rescate de montaña tras una misión fallida, Sí, sentados en una sala fría sin uniformes. escuchando las grabaciones. Y uno dice, mi respiración se volvió errática y alteró al equipo. Lo dice sin ego, diseccionando su fallo como si fuera una autopsia clínica. ¿Cómo lo logran? Al hacer un debriefing en un entorno seguro, activan la corteza cingulada anterior y apagan deliberadamente la ínsula, que es donde procesamos la vergüenza y el dolor social. Claro, si sientes vergüenza, te cierras en banda y no aprendes nada. Exacto. Al anular la vergüenza, abren una ventana de plasticidad sináptica. Reescriben los errores neuronales durante la fase REM de esa misma noche. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque la audiencia no pilota cazas ni escala riscos de 800 metros a diario. ¿Cómo aterrizamos esta ciencia de élite en herramientas prácticas? El hardware humano es el mismo para todos. Y en nuestra investigación hemos destilado 4 pilares tácticos. El primero es la inoculación por microdosis. Exponerse voluntariamente al estrés. Sí, duchas de hielo, hablar en público. Entrenar a la amígdala. El segundo pilar es la visualización negativa, o primortem. Imaginar el peor escenario antes de que ocurra. Para que el cerebro ya tenga la ruta neuronal trazada si todo se tuerce. Exacto. El tercero es la respiración táctica, el box breathing. 4 segundos inspirando, 4 reteniendo, 4 exhalando y 4 en vacío. Es el interruptor manual del nervio vago. Y el último sería el debriefing diario, ¿no? Eso es. Analizar los errores cada noche sin ego, apagando la ínsula para permitir la reprogramación sináptica. Si recopilamos todo lo expuesto, la figura del estratega del punto crítico queda clarísima. La maestría no es la ausencia de caos. Creer eso es absurdo. Es una utopía. La maestría real es forzar una adaptación neurobiológica tan perfecta que te permita surfear la entropía pura. Y por eso este conocimiento técnico impartido hoy es la base. Es la herramienta definitiva para dejar de ser víctimas de nuestra propia fisiología y convertirnos por fin en arquitectos de la misma. Es un cierre impecable. Y me lleva a dejaros con una reflexión final. Una vez que entendemos que somos puro hardware reprogramable, ¿vais a dejar vuestras decisiones al azar del instinto o vais a empezar a entrenar vuestra biología para dominar el caos? Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.